Nueva Helvecia, tierra de alianza, la reina de Schoenstatt te eligió. Vanguardia de tu marcha por el mundo, la audacia y la confianza te gestó. Santuario de Nueva Helvecia, aurora de María para América, desde aquí, tu santuario en todo el mundo. Nueva Helvecia, tierra de gracia, María amó tu pequeñez, formó a sus hijos predilectos para bendecir al Uruguay. Santuario de Nueva Helvecia, aurora de María para América, desde aquí, tu santuario en todo el mundo. Nueva Helvecia, tierra del Padre, su amor hecho alianza designó. Su alma de profeta te dio vida, ser cuna de familia es tu misión. Santuario de Nueva Helvecia, aurora de María para América, desde aquí, tu santuario en todo el mundo. Nueva Helvecia, tierra de envío, hogar que la reina se erigió. Allí gesta apóstoles de Schoenstatt para la nueva evangelización. Santuario de Nueva Helvecia, aurora de María para América, desde aquí, tu santuario en todo el mundo. Nueva Helvecia, tierra de alianza, la reina de Schoenstatt te eligió. Vanguardia de tu marcha por el mundo, la audacia y la confianza te gestó. Santuario de Nueva Helvecia, aurora de María para América, desde aquí, tu santuario en todo el mundo. Nueva Helvecia, tierra de gracia, María amó tu pequeñez, formó a sus hijos predilectos para bendecir al Uruguay. Santuario de Nueva Helvecia, aurora de María para América, desde aquí, tu santuario en todo el mundo. Nueva Helvecia, tierra del Padre, su amor hecho alianza designó. Su alma de profeta te dio vida, ser cuna de familia es tu misión. Santuario de Nueva Helvecia, aurora de María para América, desde aquí, tu santuario en todo el mundo. Nueva Helvecia, tierra de envío, hogar que la reina se erigió. Allí gesta apóstoles de Schoenstatt para la nueva evangelización. Santuario de Nueva Helvecia, aurora de María para América, desde aquí, tu santuario en todo el mundo. Nueva Helvecia, tierra de alianza, la reina de Schoenstatt te eligió.
vanguardia de tu marcha por el mundo, la audacia y la confianza te gestó. Santuario de Nueva Helvecia, aurora de María para América, desde aquí, tu santuario en todo el mundo. Nueva Helvecia, tierra de gracia, María amó tu pequeñez, formó a sus hijos predilectos para bendecir al Uruguay. Santuario de Nueva Helvecia, aurora de María para América, desde aquí, tu santuario en todo el mundo. Nueva Helvecia, tierra del Padre, su amor hecho alianza designó, su alma de profeta te dio vida, ser cuna de familia es tu misión. Santuario de Nueva Helvecia, aurora de María para América, desde aquí, tu santuario en todo el mundo. Nueva Helvecia, tierra de envío, hogar que la reina se erigió. Allí gesta apóstoles de Schoenstatt para la nueva evangelización. Santuario de Nueva Helvecia, aurora de María para América, desde aquí, tu santuario en todo el mundo. Hola, buenas tardes a todos, querida familia de Schoenstatt y todos los peregrinos que se han conectado. Les doy una muy cordial bienvenida a este encuentro, el cual forma parte de los festejos con motivo de la celebración de los 80 años de la bendición del primer santuario filial en Nueva Helvecia, Uruguay. Es una gran alegría poder reunirnos como familia internacional a través de las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías, sin importar las distancias y sintiéndonos siempre en casa al visitar a la Mater. Hoy conoceremos la historia de este santuario, el legado de las hermanas pioneras y el paso del padre fundador, hechos que lo hacen tan importante para el movimiento de Schoenstatt actual y del futuro. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que va a ser el encuentro. En la primera parte tendremos el marco histórico. La hermana Clara María ofrece el marco histórico en que se desarrolló la construcción del primer santuario filial y la secuencia de sucesos que abrieron la puerta al surgimiento de Schoenstatt Internacional. En la segunda parte, Schoenstatt en salida, ayer y hoy, Cecilia Sturla nos llevará a conocer a esas mujeres misioneras audaces. El llamado vocacional exige llevar adelante la misión, sabiendo que se va a necesitar mucho coraje, fuerza y espíritu profético. Estas tres virtudes son propias de las mujeres que se saben llamadas a una gran tarea. A partir de la audacia de Nueva Helvecia, cambia el rumbo de la historia de nuestro movimiento. Esas hermanas que supieron estar a la vanguardia, por tener la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios, supieron llevar adelante una tarea sin saber en qué terminaría todo. Tal como María en la Anunciación, vivieron de la fe práctica en la divina providencia. Y en la tercera parte, fidelidad al origen e inculturación, Daniela Pagani parte de que la clave para la expansión mundial es la fidelidad al origen. El santuario de Nueva Helvecia se construyó idéntico al original. Clave para la expansión mundial es también que el santuario
pase por el corazón, por la cultura de cada pueblo y tenga un sabor propio. Así vemos hoy cómo Schoenstatt se encarna en las diferentes culturas, en los diferentes santuarios diseminados por los 5 continentes. De este modo, la vertiente que fluye desde el Schoenstatt original pega a todo el mundo, y desde cada santuario se inicia también una corriente de retorno que enriquece el todo. Vamos a ver un pequeño video antes de la exposición de la hermana Clara María. Nueva Helvecia, tierra de alianza, la reina de Schoenstatt te eligió. Vanguardia de tu marcha por el mundo, la audacia y la confianza te gestó. Santuario de Nueva Helvecia, aurora de María para América, desde aquí, tu santuario en todo el mundo. Nueva Helvecia, tierra de gracia, María amó tu pequeñez, formó a sus hijos predilectos para bendecir al Uruguay. Santuario de Nueva Helvecia, aurora de María para América, desde aquí, tu santuario en todo el mundo. Nueva Helvecia, tierra del Padre, su amor hecho alianza designó. Su alma de profeta te dio vida, ser cuna de familia es tu misión. Santuario de Nueva Helvecia, aurora de María para América, desde aquí, tu santuario en todo el mundo. Bien, ahora vamos a presentar a la hermana Clara María Berseche. Durante 23 años ejerció como profesora y rectora en colegios de Schoenstatt. Publicó varios libros para niños, adolescentes y adultos sobre temas de Schoenstatt. Actualmente está a cargo de la pastoral del santuario de Nueva Helvecia. Hermana, gracias. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes en este día del Inmaculado Corazón de María. No sé si en Australia ya estamos en el día domingo quizás, pero aquí en esta zona del mundo, en Uruguay, todavía es sábado y tenemos esta hermosa fiesta de María. Bien, si te parece, Marce, empezamos con el tema. Antes de abordar la parte histórica, quisiera hacer un pequeño marco de toda esta historia que vamos a relatar, y los quiero invitar a viajar espiritualmente a Tierra Santa. Junto a la puerta de Jaffa, que es la entrada histórica de la ciudad antigua de Jerusalén, se alza la famosa Torre de David. Fue construida en el siglo II a.C., y el motivo era custodiar, resguardar esa ciudad tan especial que es la ciudad de Jerusalén, sobre todo ese punto débil en la defensa de la ciudad. Tomé esta frase o esta historia, esta imagen de la puerta de Jaffa, porque en un momento dado el padre José Kentenich, hablando justamente del santuario de Nueva Helvecia, dice lo siguiente: el santuario de Nueva Helvecia es el primer santuario filial, por eso se lo debe proteger de un modo especial. Él será fecundo y debe ser conquistado como Torre de David. Esa fortaleza que rodea la ciudad de Jerusalén, junto a la puerta de Jaffa, justamente se llama la Torre de David, muy visitada hasta el día de hoy, con distintas torres
Fue construida, como dije, mucho después de que vivió el rey David, pero todavía hoy guarda toda esa historia de los siglos pasados. La pregunta que yo me hice en primer lugar es, ¿por qué el padre dijo que este santuario de Nueva Helvecia tiene que ser custodiado como una torre de David? Y se me ocurrieron tres aspectos que quisiera de alguna forma nombrar. Lo primero, esta construcción del santuario asegura que la pedagogía, la espiritualidad de Schoenstatt forma personalidades libres. Hoy lo comentábamos antes de este encuentro con Enrique, que nos está acompañando, y qué maravilla es esa libertad que nos regala Schoenstatt. Cuando Cecilia tome este tema lo va a desarrollar un poquito más, pero no quise dejar de mencionarlo. En segundo lugar, el santuario de Nueva Helvecia confirma una gran corriente de paternidad y de filialidad que arranca el 20 de enero y que tiene una explosión aquí en este santuario en torno a agosto del año 47. Es el primer viaje del padre a Sudamérica. Esta corriente de paternidad, corriente patrocéntrica y de filialidad como respuesta, tiene un punto culminante que es la colocación por primera vez en un santuario de Schoenstatt, que fue justamente el santuario de Nueva Helvecia, del símbolo de Dios Padre. El símbolo del Padre, que en este momento preside casi todos los retablos en los santuarios del mundo, fue colocado finalmente en el año 2014 en el santuario original. Pero esa larga historia se remonta a esta Navidad del año 48, en la cual el padre colocó el símbolo en este santuario. Y por último, diría que es una torre de David, porque es un santuario que está custodiando algo muy importante. Y no es tanto el custodiar que entre algún enemigo, como en el caso de la Torre de David en la ciudad de Jerusalén, sino que está custodiando la salida. ¿Y la salida de quién? La salida de la Virgen. La Virgen tiene que salir de Alemania y tiene que llegar a cada país, y cada persona tiene que sentir ese Schoenstatt muy propio, muy cercano, muy próximo. Es un Schoenstatt, como va a explicar después Daniela, que entra en la cultura de cada país, de cada departamento, de cada diócesis. Bien, en este sentido entonces me parece que el santuario de Nueva Helvecia realmente es una gran torre de David. Ahora a esta luz vamos a iniciar este camino muy breve por los tiempos en la historia y recordamos el famoso año 1933, en el cual sabemos que inicia su gobierno Hitler. El padre José Kentenich ya percibe que no va a ser benevolente frente a lo religioso, a lo católico, y se apresura para mandar las primeras misioneras. Año 33 a Sudáfrica, 35 a Brasil, a la Argentina, y desde la Argentina las mismas hermanas, porque somos de la misma región, Argentina, Uruguay, y tiempo más tarde se agregó Paraguay, mandaron hermanas hacia Nueva Helvecia. Interesante es que el obispo del lugar enseguida se percató de que estas hermanas eran realmente muy emprendedoras, porque a los pocos meses les ofreció todos los colegios de la diócesis. Ninguna de todas ellas era maestra. Ni una sola de ellas manejaba bien el idioma, porque no lo habían podido aprender antes de salir. Si bien en la oferta les quedaba grande, asumieron 3 colegios. El de Nueva Helvecia, donde habían llegado por primera vez, el de la ciudad de Cardona y la ciudad de Salto. Pero quiero contar ahora una historia que es muy importante por un instrumento que va a ser clave en la historia posterior, y me voy al año 1938 y me voy nuevamente al Schoenstatt original. Una hermana misionera, la hermana Clara Sauter,
es enviada como misionera a Uruguay, está por partir, y en un momento dado quiere encontrarse con el padre fundador porque tiene algo muy importante que mostrarle y ella quiere que se lo bendiga. Yo me imaginé la escena. ¿Qué habrá pasado por el rostro del padre José Kentenich al ver que la hermana abre un bolso y saca un rollo y al desplegarlo encuentra el plano del santuario original? Él sabía perfectamente que la hermana pronto ya tomaba el barco y se iba a Sudamérica, así que evidentemente que supo perfectamente qué es lo que había en esa aventura. ¿Cortó? Le damos unos minutitos a ver que la hermana pueda conectarse nuevamente. Ahí parece que está volviendo. Ahora sí, hermana. Parece que está volviendo, ¿no? Sí, estuvo ahí unos minutitos fuera de... No sé si es mi wifi, suele ser muy bueno, no sé si es... Ahí se la escucha perfecto. ¿Me escucha? Bueno, hasta que se me vea, yo sigo... No, el wifi está bien, no sé qué ocurre. Bueno, la cuestión es que quiero tomar un poquito este tema del silencio del padre. Ya en el año 1914, él, después del acta de fundación, no dijo palabra. Dejó pasar meses y hasta años sin volver a tomar el tema de la alianza. Por eso me parece que quedarse en silencio era como escuchar la voz de Dios, en este caso, en la voz o en el pedido de una hermana joven misionera que estaba por partir. Bueno, volvemos ahora a la historia. La hermana Clara, al llegar a Nueva Helvecia, se pone en contacto con las demás hermanas que estaban acá y encontró varios personajes muy apostólicos de grandes iniciativas con las cuales pudo encontrar aliadas para su proyecto. Y es así que poco a poco van conversando de esta posibilidad. A ver si cierro esto y vuelvo a entrar. Vamos a ver si otra vez se conecta. Poco a poco, entonces, ahí estamos volviendo. Bien. Van conversando este proyecto del santuario y finalmente en el año 42 deciden reunirse todas para tomar la decisión final. Hay un grupo de hermanas que son más prudentes. Ellas habían iniciado la construcción de un gran colegio de 2 plantas, de 2 salas, un colegio gigante para un pueblo tan pequeño que había sido fundado 75 años antes solamente, así que eran unas pocas casas en medio del campo. Y pensaban que era mejor primero saldar deudas y recién después empezar a construir. Pero otro grupo de hermanas opinaban que no, que ya era el momento indicado para iniciar, y entonces dijeron, nosotros fuimos enviadas para construir Schoenstatt. Schoenstatt sin santuario no existe, por lo tanto tenemos que construir el santuario. La decisión se tomó, pero tenemos que tener en cuenta también que no era posible
una comunicación con Alemania, porque estaban en la Segunda Guerra Mundial, no había comunicación, ni tampoco con el padre fundador que estaba en Dachau, y las únicas personas que tenían más o menos cerca en países vecinos, otras hermanas, les habían dicho que no podían construir un santuario porque había uno solo y ese santuario está en Alemania. Estas hermanas, después de haberlo conversado y rezado, se dieron cuenta de que Dios lo quería, porque entendieron que la gracia del santuario original llega al santuario filial y enriquecida vuelve a su origen, a la fuente que en realidad sustenta toda la obra, que es el santuario original, que es único. Bueno, es así que luego de muchísimos impedimentos y gran cantidad de dificultades que no viene al caso porque se nos iría mucho el tiempo, se llegó a construir el santuario. Y lo que ustedes están viendo detrás de mí es la foto que tenían las hermanas en aquel tiempo, de la cual pudieron tomar muchos detalles del retablo, de los bancos, de las medidas, porque en el plano no estaba todo bien calculado o bien anotado, era un plano muy básico, ¿no? Bueno, vamos a dejar un poquito de lado las dificultades porque sería otro tema muy extenso y no terminaríamos tan pronto. Pero quiero contarles que el padre, estando en Dachau, recibió por supuesto clandestinamente, un informe detallado de la construcción. Y responde al modo de él en ese tiempo con esas esquelitas en forma de verso, clandestinas por supuesto también, y le manda una respuesta a las hermanas vía Suiza, Alemania, llega finalmente a Sudamérica después de muchos meses. Y el padre escribe lo siguiente: a mi soledad llegó la noticia de que un nuevo santuario ha sido bendecido. Que la Madre de Dios bendiga a todos los que se encuentren con ella en este santuario. Que los transforme en hombres y mujeres nuevos, los cobija cálidamente en su corazón. Que de todos ellos haga apóstoles ardientes que sin desfallecer realicen los deseos de Dios. Quiero detenerme en la expresión a mi soledad. Los prisioneros en Dachau vivían en unas casillas de madera llamadas barracas, que muchos de nosotros conocemos, que estaban preparadas para unas 200 personas. En el año 1943, esas barracas estaban pobladas aproximadamente entre 600 y 800 personas. Así que, evidentemente que el padre no hablaba de una soledad exterior. Yo me pregunté, ¿a qué soledad se refiere entonces? Y calculé que esa entrega de él, de ir al campo de concentración, de abandonarse totalmente en las manos de Dios, dejando absolutamente todo, también le proporcionaba humanamente una incertidumbre muy tremenda, porque era una obra de Dios y él de alguna forma estaba dejando la obra a merced, bueno, de la providencia, ¿no? Seguramente este relato en el alma de José Kentenich fue un impacto, una señal muy fuerte de Dios. En todo caso, en las palabras que siguen, fíjense que él está bendiciendo a las personas que se encuentren con la Virgen, o pidiéndole a la Virgen que los bendiga, está nombrando las 3 gracias de peregrinación, y nos está diciendo de que este santuario es querido por Dios. Lo que no dejó de volver a repetir en incontables oportunidades en su viaje a Sudamérica y el resto del mundo. Bien, aquí quisiera hacer un pequeño corte y si Silvia nos puede pasar rápidamente las fotos,
Algunas ya las hemos visto en el video de inicio, así que no hace falta que... Aquí quisiera que vean a la hermana Clara Sauter, el instrumento que trajo los planos del santuario y junto con las demás hermanas pioneras lograron esta hazaña. Pasamos, Silvia. Pasamos la otra. Este es el grupo de hermanas misioneras de aquel tiempo, justamente en el año 43. Eran hermanas que trabajaban en distintas casas y en las vacaciones se reunían para hacer ejercicios espirituales o para alguna otra reunión de la comunidad. Seguimos pasando. Pasamos la próxima, Silvia. A ver, esperemos unos minutitos a ver si la hermana vuelve a aparecer. Hola, hermana, de nuevo. Sí, seguimos pasando las fotos. Bien. Esta es la foto del día de la inauguración de la bendición el 18 de octubre de 1943. Seguimos pasando, Silvia. Este es el santuario recién inaugurado. Seguimos adelante. Esta es la llegada del padre en el año 1947. Está en el puerto de Colonia, junto con la hermana Úrsula. Seguimos pasando. El padre está aquí delante del santuario. Seguimos adelante. Está haciendo su bendición con el Santísimo Sacramento. Pasamos la otra, Silvia. Aquí se ha ido a una casa de campo, a Las Conchillas, a unos 100 kilómetros de Nueva Helvecia, donde había una familia amiga, y ahí le están convidando el mate, y está tomando por primera vez con toda naturalidad. Seguimos pasando. Esta es la foto del viaje desde Argentina hacia Nueva Helvecia en el barco Ciudad de Colonia. Y con esta foto ya terminamos la parte de fotos. Y quiero contarles todavía para terminar que recuerdo una frase de un sacerdote que tuve la dicha de conocer, el padre Esteban Uriburu. Él decía que estamos por llegar a una época de una gran visitación. Y pensando en esto, se me ocurrió que el santuario de Nueva Helvecia es la ocasión de esa gran visitación. Es como pensar que la Virgen deja el santuario original de alguna forma sin dejarlo, ¿no? Sale del santuario original sin dejarlo y sale por ese portón que nombrábamos hoy al comienzo y va de visita, pero no solamente con su imagen, con su voz, con sus palabras, con sus manos, sino que sale con su casa. Sale de Schoenstatt original con la casa a cuestas y se va a cada país, porque quiere hacerse muy próxima. Tomé un trozo de un poema de Francisco Luis Bernardes, que me gusta mucho, se los quiero leer, dice así: después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Creo que todos nosotros somos conscientes de que esta vida que surge en Schoenstatt, en cada santuario,
desde el santuario original, pasando por todos los santuarios filiales, como esta historia del santuario de Nueva Helvecia arranca en aquello que tiene sepultado. Y es esa entrega de las primeras hermanas que hace que siga siendo un lugar de fecundidad y de promesa. El padre fundador, cuando cumplió 35 años de sacerdote, dio una larga plática y decía que no se sentía él solamente el homenajeado, sino que todos eran los que estaban celebrando, porque tenía siempre esa certeza de que Schoenstatt es una obra de todos. Por eso dijo en ese momento: le pido a cada uno de ustedes que medite con sinceridad y humildad lo que ha surgido en la familia gracias a la sangre de su corazón. Creo que este santuario también nos invita a que pensemos nosotros mismos cuáles son los gestos que hemos aportado, cuál es esa tinaja colmada de nuestra sangre, la sangre de nuestro corazón, por lo cual la obra sigue creciendo. Por último, para cerrar este pequeño tema, volviendo a la Torre de David, recordé una frase que el padre dijo en este santuario también en agosto del año 1947, y él expresaba: nuestra vida por la obra, nuestra vida por el santuario, porque el santuario es símbolo de la obra. Y entonces se me ocurrió, si todos nosotros no pudiésemos ser esa Torre de David para cada santuario en nuestros propios países, en nuestras propias ciudades. Tenemos que ser esa guardia, ese cerco de hombres y mujeres que con su oración, con su sacrificio, custodien ese lugar santo. Así que les deseo de corazón a todos ustedes, y también, por supuesto, lo pido para mí, que podamos ser siempre esa guardia viva en torno a cada santuario. Así que ahora les dejo el espacio a las que siguen. Muchas gracias, hermana. Ahora entonces le vamos a dar paso a Cecilia. Cecilia es argentina, junto con su esposo pertenecen al Instituto de Familias de la obra de Schoenstatt, es madre de 6 hijos, profesora de filosofía, se encuentra realizando una maestría en filosofía política y, habiendo desempeñado cargos en diversas instituciones en la Argentina, forma parte de la Comisión de Mujeres del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina. Bueno, Cecilia, te damos paso. Gracias, Marcela, gracias, hermana. La verdad que a medida que iba avanzando en el relato, yo iba tratando de sentir lo que sintieron esas primeras hermanas, ¿no? Y hice como una ayuda a memoria que se las voy a compartir en este Genially. No sé si ahí lo están viendo. Ahí se ve, ¿verdad? Bien. Hay algo que a mí me impacta de la historia. A mí me gusta mucho, soy fanática de la filosofía, pero me gusta mucho la historia, porque la historia es, como decía Cicerón, es maestra de la vida, y uno aprende de la historia tanto de sus aciertos como sus desaciertos. Para mí la historia es algo vivo, porque nos enseña y porque nos humaniza, ¿no? Por eso podemos hablar de un progreso, en cierta manera, porque aprendemos de la historia. Y acá hay una historia muy rica, acá hay una historia que está llena de sentido, llena de significado. Es una historia de una vida espiritual muy profunda. Primero, en primer término, quiero destacar algo, como no sé si me conocen, pero yo soy una estudiosa de los feminismos, y soy fanática de estas mujeres que son capaces de llevar a la práctica aquellas cosas que piensan y por las que viven, ¿no? Entonces acá tenemos este grupo de mujeres que recién nos presentó la hermana, con una clara vocación. Son mujeres consagradas, pertenecen
a un instituto secular que recién en el año 49 es aceptado a través de la Mater Ecclesiam, de la encíclica de Pío XII, o sea que ya de por sí, siendo o no siendo misioneras, el Instituto de las Hermanas era un instituto pionero. Se estaban metiendo en una vocación diferente, en una espiritualidad original dentro de la historia de la Iglesia. Es decir, acá ya hay una vocación particular, hay una vocación particular. Dentro de esta vocación particular nos encontramos con un impulso misionero, ¿no? Esto que decía la hermana. A ver, en el 33 asume Hitler al poder y salen las primeras hermanas a Sudáfrica y a partir de ahí salen al resto, salen a Latinoamérica. ¿Y de dónde brota ese impulso misionero? Bueno, el padre Kentenich había definido la causa formal de Schoenstatt como la renovación religioso-moral del mundo en Cristo. Es decir, acá hay un corazón que brota de Cristo. Es Jesús el que nos llama a ser este hombre nuevo. Y estas mujeres están con el corazón conquistado por ese Cristo y por eso quieren conquistar el mundo para Cristo. Y de allí ese impulso misionero, ¿no? Y ese Jesús es el que nos dice que Dios es un Padre, y Dios es un Padre bueno, que Dios, además de ser un Padre bueno, quiso quedarse al lado del hombre, encarnándose en María, mujer, ¿no? Y esto es un sentimiento que trasciende absolutamente toda la humanidad, nos trasciende y nos eleva, y por eso lo queremos difundir. Todos los que estamos acá somos cristianos, es decir, adherimos a Cristo, y esto nos llena a nosotros no solamente de una alegría, sino de una convicción de que todos somos hijos del Padre, y esto genera un bien que lo queremos desparramar, que lo queremos difundir. Por eso los medievales decían que el bien es difusivo en sí mismo, es decir, lo bueno se quiere siempre difundir. Y acá llegaron estas hermanas en este contexto histórico tremendo, tremendo. Ein Volk, ein Führer, ein Ja. Un pueblo, un jefe, un sí. Es decir, en Alemania se venía gestando un movimiento totalitario, brutal, sectario, eugenésico, predominio de la raza aria, es decir, todos los males políticos se podían creer y se podían formar alrededor del nacionalsocialismo. Ese es el momento en que el padre Kentenich, en esas situaciones, ve la necesidad de salir de Alemania. Él no iba a salir, pero sí tenía hermanas que querían salir. ¿Para qué? Para llevar a Cristo al mundo, en un mundo que parecía arder en llamas. Y esto recién empezaba. En 1933 todavía nadie vislumbraba, o muy pocos vislumbraban, los desmanes del nacionalsocialismo. Incluso la Iglesia Católica, en algún momento, algunos sectores de la Iglesia Católica, medio como que estaban un poco de acuerdo, bueno, hagámonos los amigos de Hitler, veamos, y el padre Kentenich dice, díganme, ¿dónde le puedo echar el agua bendita para bautizar el nacionalsocialismo? Era imposible bautizar al nacionalsocialismo. Ese es el contexto histórico. En 1939 estalla la guerra y ahí estas hermanas ya se encuentran incomunicadas. Me gustó esta historia que nos contó la hermana Clara María, porque no hay Schoenstatt sin santuario. Y esto es algo que algunas de esas hermanas ya lo llevaban en el corazón cuando hicieron bendecir los planos al padre Kentenich. Es decir, si yo me voy de Schoenstatt, ¿dónde va a estar mi fuente espiritual? Si me voy a un lugar que no hay santuario. Entonces yo acá quiero que vean, hay algo que también en las Sagradas Escrituras se muestra, y es que son las mujeres en la Biblia, tienen un espíritu profético. Pues nosotros hablamos del carisma profético de nuestro fundador, pero a mí me gustaría hoy hacer hincapié en el carisma profético de las hermanas. Porque ahí hay ciertamente una profecía.
Es decir, hay una mirada de largo alcance. Yo me voy de Alemania, pero me voy a un lugar donde no está la fuente vital. Y uno dice, bueno, la fuente vital es Jesucristo, está la Eucaristía y ahí está. Sí, pero las personas necesitamos una casa, necesitamos un hogar, necesitamos en alemán, Heimat, donde está nuestro corazón. Vamos de vuelta al alemán, donde está nuestro Gemüt. Y ese lugar es el santuario. Ahí están todas las fuerzas espirituales que yo necesito o que se necesitan para llevar al mundo a Cristo. Entonces, estas hermanas tuvieron un espíritu profético con una audacia sin igual, pero que a través de las voces del tiempo y las voces del alma van intuyendo la voluntad de Dios, ¿no? Y esa voz de Dios que se manifiesta en algunos hechos concretos. Me encantó esto de que la hermana Clara recién decía, bueno, estaban las prudentes, las hermanas prudentes, que ya habían construido. Yo quiero recalcar esta frase porque quizás pasó desapercibida, pero la hermana dijo que las hermanas prudentes eran las que habían asumido el compromiso de hacer un colegio de 2 pisos en un lugar que tenía 70 años de fundado, con 5, 6, 7 casitas coalunques a su alrededor. Es decir, la prudencia es de una audacia absoluta. Pero claro, esa prudencia que las hace fundar un colegio, porque Schoenstatt es un movimiento de educadores, de educación y de educadores, hay otras hermanas que quieren más, y necesitan el santuario, y no les importan las deudas contraídas, porque saben que atrás hay un Dios providente. Y si yo escucho las voces de Dios y tengo que ser obediente a esas voces de Dios, esa obediencia exige hacerse cargo. Y hacerse cargo de la voluntad divina requiere de mucho coraje. Porque es fácil ver la historia desapasionadamente. Es fácil ver para atrás y decir, bueno, a Nueva Helvecia la construyeron, el santuario de Nueva Helvecia fue construido por un grupo de hermanas que se acordaba de esa. No, eso implicó mucho coraje. Implicó ir en contra de determinados grupos dentro de Schoenstatt. Es decir, implicó algo disruptivo, algo que iba a traer conflicto. Y obedecer las voces de Dios, humanamente, siempre traen conflicto. Y el primero que lo demostró es Jesús muriendo en la cruz. Porque la cruz es un conflicto entre la voluntad humana y la voluntad divina. Es un escándalo. Y nosotros somos seguidores de ese Jesús que sigue la voluntad del Padre. Y esas hermanas siguieron la voluntad de Dios, que se iba manifestando en los hechos cotidianos. Pero de vuelta, la voluntad divina, la voluntad de Dios, exige de un profundo coraje, ¿no? Y las mujeres decidieron hacerse cargo de ese coraje, ¿no? Se lanzaron al mar del tiempo. Pero, claro, uno dice, bueno, ¿qué significa ser corajudo? ¿No? Uno dice, bueno, ¿qué significa el coraje? Bueno, coraje significa ser valiente, sí, pero ser valiente no es lo mismo que ser temerario. El temerario no pesa, no ve las consecuencias y no le tiene miedo al miedo. El valiente sí le tiene miedo al miedo. El valiente tiene temores, pero sabe que cuenta con determinadas herramientas que puede hacer, con las que puede afrontar esa situación compleja. Y esto es lo que entiendo yo les pasó a estas hermanas pioneras. ¿Por qué? Porque las mujeres estas se lanzaron al mar del tiempo, pero tenían salvavidas. Es decir, no eran temerarias, eran puro coraje, eran pura valentía, pero estaban bien armadas espiritualmente. Estaban entrenadas espiritualmente. Vieron que la ascesis, la palabra ascesis en griego, la ascética, de ahí viene la ascética cristiana, significa ejercicios. Es decir, la ascesis es la ejercitación. Bueno, las hermanas estaban ejercitadas espiritualmente.
tenían una ascética espiritual que se fundamentaba en la confianza, en la alianza de amor, con la Mater Ter Admirabilis, en la infancia espiritual, porque las hermanas las había educado, las había formado espiritualmente el padre José Kentenich dentro de la infancia espiritual, ¿sí? Y con una profunda confianza, con una profunda fe en la divina providencia. Es decir, uno tiene un espíritu profético, se anima a hacer cosas nuevas, pero no de la nada, sino que sabiendo que en el fondo uno está obedeciendo la voluntad de Dios. Hay una confianza ilimitada en Dios que es Padre, en Dios que es bueno. Y con todo esto las hermanas salieron pertrechadas de Alemania, desconociendo el idioma. O sea, a ver, si uno se pone en los zapatos de esas hermanas, yo no sé qué haría hoy dentro de esos zapatos, yéndome a un lugar que no conocía ni siquiera el idioma. Pónganse 2 segundos en esa dificultad. No sé si algunas saben alemán, pero pensemos en un idioma que nadie sepa. Chino. Muy pocos sabemos chino. Vayan a la China a tratar de hacer un colegio y un santuario. ¿Me entienden? Ahí está la dificultad, pero esa dificultad en el fondo, si se asume con con todo este pertrecho de cosas que tenían las hermanas, todas esas dificultades surgen y salen adelante. Hay un punto que a mí me conmueve y es esto. Las hermanas asumieron tareas que no estaban escritas. Y con esto a mí me estalla el cerebro. Porque, a ver, ¿qué significa asumir tareas que no estaban escritas? No sabían si lo que estaban haciendo iba a ser considerado bueno o malo por el padre Kentenich. Intuían que sí, pero no sabían. Y se lanzan a hacer cosas absolutamente vanguardistas dentro de su espiritualidad. Y eso a mí me conmueve. Porque cuando yo vuelvo a que la historia es maestra de la vida, yo trato de encontrar en estas pioneras algo que me enseñe a mí. Entonces yo pienso, bueno, ¿qué cosas en mi hoy yo debería asumir en cosas que no están escritas? ¿Cuál es la audacia del cristiano hoy? ¿O es que nos hemos quedado en un lugar, en una zona de confort, donde hacemos las cosas que están escritas? Porque las cosas que ya están escritas nos dan seguridad. Bueno, usted tiene que hacer las cosas así, la alianza de amor se hace de esta manera, las ramas femeninas tienen que cumplir esto para hacer esto otro. Sí, todo ya está escrito, todo ya está pautado, y eso me da a mí una sensación, un lugar de confort, una zona de confort, donde, bueno, yo cumplo con mi espiritualidad, yo cumplo con los mandamientos, yo soy el buen discípulo que se encuentra con Jesús. Maestro, ¿qué he de hacer para llegar a la vida eterna? Bueno, ¿no? Es esa escena del joven rico. Yo ya tengo todo esto. Bien, estas hermanas se desprendieron de esa imagen del joven rico y se mandaron al mar del tiempo para hacer cosas que nadie había hecho. Y yo me pregunto, y con esto yo quiero reflexionar, porque me parece que esto nos abre como una puerta de reflexión a nuestro presente, ¿qué nos dice esta historia a nuestro hoy? ¿Qué nos dice Nueva Helvecia? ¿Pero qué nos dicen las hermanas que ya no están? Pero las hermanas que pusieron los cimientos de esta mirada profética de la historia, ¿no? ¿Qué nos dicen ellas? ¿Qué nos dice nuestro pasado en Schoenstatt? Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros institucionalizamos ese fuego profético? Es decir,
cuando lo convertimos en algo institucional, reglamentado, regulado. ¿Qué pasa con los que vienen con un fuego profético, con algo disruptivo? ¿Cómo lo asumimos? ¿Cuál es la mirada a largo plazo que tenemos? ¿O tendemos a aplastarlo, a ese fuego profético, dentro de Schoenstatt? ¿Dónde está la osadía de ese movimiento que conquistó un mundo y que no sé cuántos santuarios tiene alrededor del mundo en diferentes países con no sé cuántos idiomas? Es decir, ¿dónde está ese fuego profético de esas hermanas hoy? Y eso es lo que hay que buscar. ¿Cuáles son los grandes desafíos que nosotros tenemos como Schoenstatt, como ramas femeninas, para llenar de vida y renovar el mundo en Cristo? Tenemos un mundo que está muy convulsionado, tenemos un mundo que reclama una mirada trascendente, una mirada que escape a la dialéctica de contrarios en la que cae la política, las ideologías de cualquier tipo, ¿no? Ellos están acá, nosotros estamos acá, los de derecha, los de izquierda, los que están a favor o en contra de la ideología de género, la llamada ideología de género. Es decir, la dialéctica, la manera dialéctica, que es manera marxista de ver la historia, no es una manera que sume, no es una mirada histórica que sume. La mirada evangélica, por el contrario, la renovación del mundo en Cristo desde el Evangelio, es una mirada que trasciende los problemas, que trasciende la dicotomía, que trasciende los contrarios. A las hermanas no les importó quiénes estaban a favor o en contra de la construcción del santuario. Construyeron el santuario. Lo construyeron. Se endeudaron hasta acá, no sabían cómo lo iban a pagar, pero las cosas se les iban presentando. Tuvieron esa audacia de ir más allá del conflicto. Tuvieron una mirada evangélica. Y por eso yo me pregunto, ¿cuáles son las tareas que hoy no están escritas y que debemos hacer y encarar con valor? En todos nuestros institutos. Yo como parte del Instituto de Familias, las hermanas como el Instituto de Hermanas, los padres, la obra de familias, las juventudes, ¿qué tareas no están escritas y que nosotros tenemos que escribir para llevar al mundo a Cristo? ¿No? Hay todo un mundo que conquistar, y les diría, hoy mucho más que en el año 33. Porque en el año 33 había cierto humus cristiano. Hoy ese humus, esa tierra cristiana, desapareció. No está. No está. Entonces tenemos que ser como las primeras comunidades cristianas, que tampoco tenían las cosas escritas, y sin embargo conquistaron todo un continente para Cristo. Es decir, Nueva Helvecia hoy nos está interpelando, y eso es con lo que yo quiero quedarme. ¿Cómo me interpelan a mí estas hermanas? Estas hermanas que supieron estar a la vanguardia del movimiento. Y como todas las instituciones se institucionalizaron, igual que nos institucionalizamos nosotros, nos aburguesamos. Estamos dentro de una zona burguesa de confort, ¿sí? De lo que es políticamente correcto, y no estamos mirando quizás más allá, no estamos mirando como Cristo nos enseñó a mirar. Entonces, esta es lo que a mí me provoca Nueva Helvecia. Los 80 años de este santuario tienen que hacernos saltar de las sillas. Tienen que hacernos saltar de las sillas, de nuestra zona de confort. ¿Qué es lo que podemos hacer para conquistar el mundo para Cristo? Porque nosotros sabemos que solo Cristo trae la verdadera imagen del hombre. Y para eso se necesita de un montón de audacia, de un montón de coraje, que solo se puede lograr tener esa audacia y ese coraje si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, la obediencia a la voluntad de Dios, sabiendo que esa obediencia nos va a traer dificultades y nos va a traer conflictos. Pero eso es lo que nos enseña Nueva Helvecia.
Eso es lo que nos enseñan las hermanas. Este espíritu profético, este fuego profético propio, vuelvo a decir, propio de las mujeres. Propio de las mujeres. Ojalá que podamos seguir nosotros inflamadas en este espíritu y que Nueva Helvecia siga siendo una escuela de vida, una escuela en la cual surjan corrientes de vida para llevar de nuevo el mundo a Cristo, que tanto lo necesita. Para mí, Nueva Helvecia es una escuela de vida. Y hasta acá llegué. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Cecilia, hermoso como siempre. Y ahora vamos a presentar a Daniela Pagani. Nació y vive en Montevideo, Uruguay. Es abogada, egresada de la Universidad de la República, se dedica al derecho laboral, especialmente al asesoramiento de empresas pesqueras, con una especialización en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la misma universidad. Pertenece al movimiento de Schoenstatt, donde ha participado de las ramas Juventud Femenina y Mujeres Profesionales. Pertenece al movimiento de Schoenstatt desde hace 20 años, que tuvo su primer encuentro con la Mater en el santuario de Nueva Helvecia. Bueno, Dani, te damos la palabra. La construcción del primer santuario filial de Nueva Helvecia demostró ser una señal de la divina providencia, como les dije, para que Schoenstatt experimentara un nuevo desarrollo que era la construcción de los santuarios filiales, ya que el padre y fundador pudo entender que la Mater le estaba mostrando que con la construcción de los santuarios filiales se iba a continuar desde allí lo que se había iniciado desde el santuario original. Inicio esta reflexión con palabras del padre Kentenich en Nueva Helvecia. Él dijo textualmente: aunque todavía no puedo hablar vuestro idioma, existe una lengua que todos pueden hablar, el idioma del amor a nuestra madre y reina 3 veces admirable de Schoenstatt. Y este amor nos une a todos esta noche. Nadie debiera superarnos en este amor. Como bien les mencioné, la divina providencia ha agregado a la construcción de los santuarios filiales, que son santuarios de distinto tipo, como vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero sin embargo todos ellos con una misma esencia. Es la construcción de santuarios filiales en primer lugar, después de santuarios del hogar y del santuario corazón. Como nos contó la hermana Clara María, las hermanas pioneras tenían una inquietud, que era transmitir la espiritualidad de Schoenstatt en tierras lejanas. Tierras en las cuales ellas no hablaban el idioma, no tenían recursos económicos, se encontraban en un pequeño pueblo de una pequeña ciudad, en un país muy pequeño como es Uruguay, con el gran detalle de haber construido un colegio, sí, de 2 pisos, con todo un montón de dificultades, y en el país más laico de América. No es un tema menor la separación del Estado uruguayo con la religión católica, que ya viene de la Constitución de 1917. La construcción de este santuario filial fue el gran acontecimiento en nuestra historia y en nuestra historia de la obra. El padre estaba en Dachau cuando le llega la noticia a través de un informe de esta construcción de un santuario idéntico al original por una pequeña y muy joven familia en un país lejano. En ese informe se le expresa que se había constatado que con la construcción del santuario, el trabajo y la vida de Schoenstatt experimentaba un notable progreso y vitalidad. Las hermanas podían transmitir la espiritualidad gracias a tener la vivencia del santuario en Nueva Helvecia. Este informe le abrió al padre una nueva perspectiva, no solo a él, sino también a los sacerdotes que estaban con él en Dachau, que eran prisioneros junto a Kentenich, ya que era la señal que él estaba esperando de la divina providencia para la obra internacional que a partir de ahí él fundó, y también para que se pudieran los sacerdotes que eran prisioneros junto a él, también construir santuarios filiales en sus tierras distintas a la alemana, que en ese momento los tenía cautivos. En ese momento, Kentenich dice: junto al 20 de enero de 1942, no hay ningún hecho que haya influido tan poderosamente en la historia de la familia como la idea y la construcción de un santuario filial.
La Divina Providencia ha agregado la construcción de nuevos santuarios, santuarios de distinto tipo y sin embargo de una misma esencia. ¿Cómo se manifiesta en los hechos la existencia de santuarios de distinto tipo pero de una misma esencia? Podemos llamarlo así: asemejamiento e incorporación. ¿Qué significa esto? En lo posible, asemejarse el santuario al santuario original, pero también incorporarse al santuario original. Significa que todo lo externo sea igual, asemejamiento, y que nosotros nos integremos a la misión del santuario original, que es la incorporación. Significa que no solo hay que lograr un asemejamiento e incorporación a la cabeza, sino también al lugar. A pesar de la igualdad con el santuario original, Schoenstatt va adquiriendo en todos los países un rostro de acuerdo al propio pueblo. Esto también garantiza la autenticidad y la consistencia de la vida que ha surgido. El santuario original pasa por el corazón de la misión, de la nación de todos los santuarios filiales. Lo llamamos inculturación. La fe se vuelve cultura, que implica el reconocimiento de la originalidad cultural. Por eso cada santuario filial unido al original tiene un saber propio. Por ejemplo, conocemos el vínculo con el lugar y la cultura del lugar en los distintos santuarios filiales. Yo les puedo contar una experiencia mía personal cuando voy, gracias a Dios, bastante seguido al santuario joven en Asunción. Cómo vuelvo a sentir ese fuego de la juventud en sus puertas abiertas, el sentirme nuevamente encendida por esa misión cuando estaba en la juventud femenina. Es importante recordar que esta incorporación se da con los aportes al capital de gracias. Ahora bien, las hermanas pioneras podían haberse quedado con la ermita o con un cuadro de la Mater traído de Alemania, incluso con los recuerdos que ellas tenían del santuario original, pero ellas construyeron un santuario idéntico al original porque anhelaban vincularse con el original. Esta fidelidad al original es conquistada por cada uno de los santuarios filiales. El testimonio de las hermanas pioneras me lleva a hacerme preguntas en esta tarde a raíz de los 80 años del aniversario del santuario de Nueva Helvecia. Reflexionemos, ¿realmente yo soy fiel al origen? ¿Yo me dejo conducir por la Mater como lo hicieron las hermanas pioneras en mi camino de santidad? El santuario original reparte sus gracias a todo el mundo y desde Nueva Helvecia se inicia esta corriente que recibe las riquezas y los aportes al capital de gracias y que alimenta el santuario original con lo propio de cada lugar. En este cierre quiero compartir con ustedes un pedacito de mi corazón, de mi santuario Nueva Helvecia, que es mi tabor. Ese es como mi pedacito de cielo donde yo me encuentro y encuentro el cobijamiento y donde la Mater ha transformado y sigue transformando mi corazón. Mi santuario de Nueva Helvecia fue construido por mujeres heroicas, mujeres que captaron Schoenstatt y que vivieron la fidelidad al origen. Me conmueve profundamente cómo estas mujeres heroicas consagraron su vida a algo tan grande y cómo han sido las hermanas y siguen siendo ellas las custodias del santuario. Podemos seguir reflexionando y pensar, ¿qué nos dice hoy a nosotros estos 80 años de la construcción del santuario filial de Nueva Helvecia? A modo de conclusión y como cierre, de manera especial, cultivemos nuestro vínculo al santuario. Y para aquellas ciudades que no tienen un santuario ciudad o no tienen un santuario cerca, cultivemos el vínculo a nuestro santuario corazón. Como nos decía el padre Kentenich, nuestro corazón es un santuario de la Trinidad. Nuestro corazón tiene que convertirse también en un pequeño templo de la Trinidad. Y así, en nuestro corazón, llevaremos a toda la iglesia. ¿Qué significa esto? Significa estar habitado por la Trinidad y entregado a la Trinidad. En el tiempo en el que vivimos, en nuestros países, en nuestros trabajos, en nuestra familia, tenemos un gran regalo para dar a conocer. Nosotros tenemos un santuario, y este es el lugar donde nos cobijamos, donde nos transformamos y donde Dios nos envía.
Y este santuario que nosotros tenemos para dar a conocer, también lo tenemos que experimentar como nuestra cuna para nuestra santificación. Últimas preguntitas personales. ¿Cuál es ese santuario con el cual yo hoy me encuentro vinculado personalmente? ¿Y qué vivencias he vivido en ese santuario? Finalmente, quiero dejar un pensamiento del Padre a mi pequeña familia en Montevideo. Hace años que nosotros estamos en un proceso que ha sido un poco largo de conquista para el Santuario Ciudad acá en Montevideo. Quiero decirles algo que me parece que hoy Kentenich nos estaría diciendo. Solo quien conozca, abrace y tome como norte de vida el construyamos el santuario, crecerá en el mundo de Schoenstatt. Querida familia y querida familia internacional, que cada uno de nosotros pueda encontrar en el testimonio de heroicidad de las hermanas pioneras y en una profunda vivencia de encuentro con Jesús y con la Mater, la transformación para reencendernos en nuestra misión, para crecer en nuestra gracia de heroicidad y así poder vivir un Schoenstatt en salida y poder ser los misioneros que la Reina quiere para nosotros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Preciosa exposición. La hermana ha tenido algún problema con su Wi-Fi, así que espero volver a conectarse en algún momento. Pero bueno, en este momento vamos a pasar a la sección de preguntas. Vamos a empezar con Cecilia. Cecilia, ¿qué rasgo femenino de aquella generación fundadora te parece importante que podemos regalar desde Schoenstatt en este momento histórico de la Iglesia y de la sociedad en general? Bueno, un poco los que dije, ¿no? A mí me gusta mucho este espíritu profético que yo quiero hacer como mayor hincapié, porque un espíritu profético es un espíritu que tiene los pies bien anclados en la historia, bien anclados en el mundo, pero con la mirada, vamos a ponerlo en las palabras del padre Kentenich, la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios, es decir, la mirada más allá. Me parece que Schoenstatt, el movimiento en general, necesita volver a reconectarse con ese espíritu profético, con ese espíritu de, a ver, el mundo está así y necesitamos llevarlo hacia determinado lugar, ¿no? Hacia el corazón de Dios. Entonces, yo creo que la profecía es un don del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo y que las mujeres lo tenemos que cultivar especialmente, ¿no? Porque hace que tengamos una mirada trascendente y eso es lo que nos da el impulso y la audacia para lograr las cosas que queremos lograr. Me parece que va por ahí. Yo creo que yo haría hincapié en esa mirada profética de la historia, porque si nos quedamos con el hoy, solamente con el hoy, tendemos a caer en esta dialéctica, en un hoy que está desencarnado en la política, en la sociología, en la filosofía, en el arte, en todas las manifestaciones del hombre que quieren separarnos acríticamente. Están los que están en la izquierda, los de la derecha, los que son Trump, anti-Trump, Macri, anti-Macri, es decir, y nosotros tenemos que trascender esas miradas dicotómicas. Y vuelvo al tema, para mí es clave la mirada evangélica. Y la mirada evangélica es aquella mirada que entiende que el bien está imbrincado con el mal, es el trigo y la cizaña, y ya Dios va a cortar y va a tirar al fuego la cizaña y se va a quedar con el trigo, ¿no? Como dice Jesús en la parábola. Pero me parece que una mirada profética es capaz de ir más allá de esas rencillas históricas para poder generar el Schoenstatt eterno. Una mirada profética requiere de muchísima audacia y de muchísima lucidez. Bueno, muchas gracias. Hermana, se mencionó que el padre y fundador expresó que la construcción del primer santuario filial era un acontecimiento que junto al 20 de enero había determinado esencialmente la historia.
¿Podría explicarnos esto un poco más detalladamente? El 20 de enero de 1942 es el eje de la historia de Schoenstatt, porque lo que se vino construyendo desde 1914 cristalizó finalmente en ese hogar con la presencia de una madre y la presencia de un padre, que conforma la familia de Schoenstatt. Por lo tanto, el 20 de enero la familia de Schoenstatt se completa, ¿m? Y los 3 puntos de contacto quedan bien visibles. Esto que trajo un antes y un después en la historia, así como en la historia del cristianismo tenemos el nacimiento de Cristo que parte la historia en 2, también lo constituye la construcción del primer santuario filial. La familia de Schoenstatt ya no puede ser la familia de Schoenstatt previa a la construcción del santuario filial. Por todo lo que Dani nos explicó, ¿verdad? Gracias, hermana. Dani, ¿cómo podemos hoy ser fieles al origen? Vincularnos al santuario original, entregar nuestros aportes al capital de gracias y dejarnos abandonarnos, ¿no? En los brazos de la Mater. Suena fácil, no siempre lo es, pero y permanecer fieles. El Padre se encarga de todo lo demás. Gracias. Bueno, volvemos a Cecilia entonces. En esta fiesta del primer santuario filial, a la luz del ejemplo de las hermanas de María pioneras, ¿podemos tener un impulso para nuevas vocaciones, especialmente para los institutos y federaciones femeninos? Sí, claramente. Lo que pasa que el bien es difusivo, es decir, las vocaciones surgen de la vida y surgen del testimonio. Sin testimonios claros no va a haber vocaciones. Me parece que parte por ahí, ¿no? Ser cristiano es ser testigo y el testigo es quien se hace cargo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, a ver, yo creo que cada vez hay menos vocaciones, por ejemplo, menos vocaciones a la vida consagrada, pero también hay cada vez menos vocaciones al matrimonio. O sea, en paralelo, decaen las vocaciones a la vida consagrada, pero también decaen las vocaciones al matrimonio, en la misma medida y en la misma proporción. Bueno, no sé si en la misma proporción, pero sí en la misma medida. Y esto es un signo de los tiempos. Acá Dios nos quiere decir algo. Evidentemente, tenemos que cambiar determinadas metodologías. Evidentemente tenemos que cambiar nuestra mirada evangelizadora. Tenemos que empezar a caminar caminos nuevos, porque si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados, decía Gandhi. Entonces hay que cambiar, y para el cambio vuelvo al espíritu de las pioneras. Se necesita de esa audacia sin igual. Se necesita de una mirada lúcida, de una mirada profética. Y ahí vamos a generar vida por el mismo testimonio que provoca esa audacia y el estar convencidos de un gran ideal. Un gran ideal que no queda en las nubes de las ideas, que no queda en el mundo de las ideas de Platón. Un gran ideal que se concreta en el testimonio, que se concreta. Entonces, creo que pueden haber vocaciones, sí. Sí, siempre van a haber vocaciones porque Jesús siempre se va a manifestar, porque Dios siempre es un Dios de la historia. Pero hay que fomentarlas con el testimonio de vida, que es lo que decía Dani, ¿no? Es muy fácil decirlo, es muy fácil declamarlo, pero hacerlo y llevarlo a la práctica es lo más complicado. Pero bueno, la gracia y el Espíritu nos ayudan. Tal cual, muchas gracias. Así que bueno, hay que difundir y comunicar toda esta historia. Ahora, hermana, nuevamente, ¿de qué modo podemos ser nosotros esa torre de David de la que usted habló en nuestros santuarios locales, también en aquellos que están en proceso de conquista del santuario o de construcción del santuario? Marcela, previamente quisiera acotar algo a la pregunta anterior.
Estoy hace muchos años en la comunidad y he visto muchas historias de vocación. No sé si me equivoco, pero yo creo que Schoenstatt trae un modelo nuevo de vocación. Yo creo que Schoenstatt a larguísimo plazo va a traer una primavera vocacional porque no se ajusta a un cliché de una cáscara que se va pasando de generación a generación, donde existe por supuesto un llamado, pero se queda en una formalidad exterior. Yo estoy convencida de que la genialidad de Schoenstatt en todo su pensar, en su estructura, en su visión, nos trae otro planteo frente a la vocación, frente a la decisión de vida. Y me refiero tanto, como bien dijo Cecilia, al matrimonio como a la vida consagrada, ¿no? Yo creo que la cáscara cae por sí misma y no tiene futuro. Pero cuando uno encuentra la dulzura del núcleo de ese fruto, realmente lo deja todo para abrazarlo para siempre. Bueno, es una acotación desde otra mirada, pero que apoya lo que se dijo antes, ¿no? Y con respecto a tu pregunta de cómo ser una torre de David en nuestros santuarios, y qué lindo que incluiste a aquellos que están buscando su santuario. Pienso en Montevideo, pienso en algunos santuarios de Argentina que estoy acompañando particularmente, y tantos otros lugares del mundo que andan en ese camino previo. Yo creo que el Padre nos diría, vuelvan a las alas de la vida espiritual, que según la tradicional ascética es la oración y la mortificación. Y la mortificación nosotros no la llamamos mortificación, sino autoeducación, que tiene un sabor mucho más simpático, ¿no? Entonces, yo creo que esa muralla tiene que estar respaldada por hombres y mujeres de adoración eucarística, y hombres y mujeres que, como los grandes santos schoenstattianos y de todas las culturas y edades, practiquen ese aye de contra consigo mismos, ¿no? Esa autoeducación que saca lo mejor y logra esa santidad de la vida diaria, que es lo que cambia el mundo. A mí me quedó grabadísimo cuando el Papa Francisco, en el jubileo de 2014, dijo: la historia cambia por la santidad, ¿no? Bueno, como decía Dani, es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil ponerlo en práctica, pero para eso tenemos el santuario. Bueno, muchas gracias, hermana. Ahora, no sé si usted quiere decir unas palabras invitando a los que están en la transmisión para que vengan a visitar nuestro santuario en octubre, en las celebraciones. Gracias, sí, sería muy lindo si estamos cerca de las redes, porque se va a ir anunciando. Tenemos algunos festejos ya previos el sábado 14 de octubre, una vigilia en el santuario con los jóvenes, que se va a pasar en vivo, y el 15, que va a ser la gran fiesta, por supuesto, con todo lo que una fiesta merece, ¿no? Yo creo que el espíritu es, como decía Cecilia, ¿no? Volver a la gratitud de esos cimientos, de esos fuegos inextinguibles que están ahí sepultados, como dice el poema de Bernardes, que nos dan la vida en el hoy, ¿no? Y yo no quisiera cerrar este encuentro sin agradecer a muchas personas que están detrás de la pantalla, o quizás están en la pantalla, pero que han trabajado mucho para para este diálogo que hemos tenido, este panel. No voy a decir los nombres porque los escribí y son muchos, entonces no terminaría tan rápido. También quiero incluir a la comunidad de las Hermanas de María, que me permitió, bueno, los archivos, tanto fotográficos como
como de textos que fui trabajando, no solamente para este encuentro, sino para otros materiales que se hicieron en este tiempo. Así que con esto yo creo que ya estamos cerrando nuestro encuentro. Bueno, tenemos un pequeño videíto que se armó con diferentes ramas y en diferentes lugares de Uruguay, donde tenemos ermitas, también como invitación para la familia internacional. En 1943, un grupo de hermanas audaces y valientes construyen el primer santuario filial en Nueva Helvecia, Uruguay. Schoenstatt sale de Alemania para encarnarse en otra cultura. El padre Kentenich recibe con gran alegría en Dachau la creación de Schoenstatt Internacional. Invitamos a peregrinar a esta fuente de gracia tan especial. Los esperamos para celebrar los 80 años del Santuario de Nueva Helvecia. Bueno, les agradecemos muchísimo haberse conectado hoy. Le damos muchísimas gracias también a la hermana Clara María, a Cecilia y a Dani, y especialmente a Silvia también, que está detrás de la parte técnica, allí compartiendo las pantallas. Y bueno, y también a todos los que han colaborado muchísimo, difundiendo también el evento y preparándolo. Así que bueno, también los esperamos en octubre, a todos los que quieran participar y compartir con nosotros esta alegría, y bueno, y también vamos a tratar de entrar en ese espíritu de las pioneras y ser un poco mujeres proféticas y hombres proféticos también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Silvia, si querés poner el primer video de nuevo, terminamos con el primer video. Ahí lo vamos a escuchar de nuevo a pedido de Schoenstatt Internacional. Les gustó el himno del santuario, es ese. Así que bueno, es muy bonito. Ya viene. Está llegando. Y amó tu pequeñez, formó a sus hijos predilectos para bendecir al Uruguay. Santuario de Nueva Helvecia, aurora de María para América, desde aquí, tu santuario en todo el mundo. Nueva Helvecia, tierra del Padre, su amor hecho alianza designó, su alma de profeta te dio vida, ser cuna de familia es tu misión. Santuario de Nueva Helvecia, aurora de María para América, desde aquí, tu santuario en todo el mundo. Nueva Helvecia, tierra de envío, hogar que la reina se erigió. Allí gesta apóstoles de Schoenstatt para la nueva evangelización. Santuario de Nueva Helvecia, aurora de María para América, desde aquí, tu santuario en todo el mundo.